Mis queridos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Buenas noches. Tengo la responsabilidad de conducir por mí sola, por mí misma, sin compañeros hoy este segmento, porque tanto Roland Carreño como Kiko Bautista hoy están cumpliendo compromisos profesionales importantes, pero estamos aquí prestos para llevarles la información de lo que ha sido noticia durante esta jornada atípica. Si arrancamos la revisión de las noticias para todos ustedes en este segmento, no podemos dejar de lado como primer titular, quizás uno de los más notorios, el apagón que afectó a varias zonas de nuestra ciudad capital, algunas del este, otras del centro de la capital. Vamos a irlo revisando en la cobertura que varios portales web han hecho de esta situación que colapsó buena parte de la ciudad. En lo personal, seguramente a usted también le ocurrió o conoce a alguien a quien le ocurrió el apagón registrado en horas del mediodía durante casi una hora, unos 57 minutos según el informe oficial del Ministerio de Energía Eléctrica. Perjudicó seriamente el desplazamiento vehicular de toda la ciudad. Si usted se quería desplazar, por ejemplo, desde la Florida hasta el municipio Chacao, seguramente pasó más de media hora en cola porque los semáforos, algunos en Chacaíto, otros en Sabana Grande, algunas zonas del centro de Caracas, se quedaron sin luz y eso ocasionó una seria complicación en el tránsito vehicular. Vimos una gran cantidad de personas desplazarse por la calle porque al haber tanta cola, mucho del transporte público se quedó atascado en el tránsito que no circulaba y la gente no le tocó otro camino pues que irse a pie. Por eso vimos esa gran cantidad de personas movilizándose a lo largo y ancho de toda la ciudad. Vamos a permitirnos hacer una suerte de curaduría de titulares a través, en este caso, de La Patilla. Me permito leerles la cobertura que hicieron cerca del mediodía en La Patilla de esta información. Apagón afectó varios sectores de Caracas y se lee en la gráfica claramente que dice no hay luz. Un corte eléctrico en Venezuela afectaba el jueves a varios sectores de la capital Caracas, según reportes de testigos de algunas zonas como San Bernardino, como les decíamos, La Candelaria, Chacaíto, Chacao, Sabana Grande y Plaza Venezuela. Usuarios de redes sociales comenzaron bien temprano, desde el mediodía, a reportar estas fallas ocurridas en el este y centro de la ciudad. Las comunicaciones también se vieron parcialmente afectadas. Muy probablemente si usted trató de comunicarse vía celular, pues le fue prácticamente imposible por el colapso de toda la gente llamándose al mismo tiempo para tratar de comunicarse e informar lo que estaba ocurriendo. Un poco antes de las 2 de la tarde, el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, esto en aras pues, de informar lo que dijo la autoridad, informó la restitución del servicio eléctrico en algunos sectores de Caracas tras una falla registrada este jueves en horas de la tarde. Recuperado el servicio en el centro de Caracas, La Candelaria, San Agustín, Sarria, San Bernardino, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. También informó que el apagón se debió a una falla en la subestación Boyacá, ubicada en la urbanización San Bernardino. Esta información que reporta La Patilla se construyó con un informe de Reuters y de la Agencia Venezolana de Noticias. Allí tienen el resto de la nota. Otra de las cosas que también viene destacada en este portal y que nosotros lo hemos seleccionado para ustedes como noticia del día es la solicitud o el emplazamiento que hace el Observatorio Venezolano de Prisiones contra la ministra Iris Varela. ¿En virtud de qué? Todo ello porque la situación límite del conflicto carcelario es la dramática historia de Uribana. Cuando hablamos de cosas dramáticas no lo hacemos con un sentido, usted lo sabe, de sensacionalismo, lo hacemos porque realmente cuando hablamos de 41 personas fallecidas por una situación de envenenamiento colectivo que no ha estado claro, que las propias ONG que tratan de investigar la realidad carcelaria han manifestado que dudan seriamente de la versión oficial de que los reclusos incurrieron en un acto de envenenamiento masivo como una medida desesperada y los familiares tienen posiciones encontradas sobre esta versión, pues eso es un hecho dramático, es un hecho que afecta a varias familias venezolanas, incluso varios reporteros de la Fuente de Sucesos que tienen acceso a información del recinto carcelario han mencionado que los familiares
siguen sin tener acceso a las actas, siguen sin tener acceso a los informes forenses de anatomía patológica practicada a estos pacientes que luego fallecieron en estas extrañas condiciones de este envenenamiento colectivo. Me permito citar para ustedes el contenido de la nota que trae La Patilla. Dice: Observatorio de Prisiones y Provea piden renuncia de Varela para facilitar investigación en Uribana. Citamos el contenido de inmediato. Observatorio Venezolano de Prisiones y Provea emitieron un comunicado, que lo vamos a ir desplegando, en el que exponen lo ocurrido en la cárcel de Uribana. Vamos a ir citando el contenido para todos ustedes. Y consideran que la ministra Iris Varela debe renunciar a su cargo para facilitar las investigaciones. Vamos a seguir leyendo ahora sí el texto. Voy a resaltar algunos de los párrafos que están contenidos aquí. El comunicado dice: Observatorio de Prisiones y Provea, ante crisis en cárcel de Uribana, ministra Iris Varela debe renunciar a su cargo para facilitar investigaciones. Es el titular del propio texto del comunicado. Los sucesos ocurridos recientemente en el centro penitenciario de Occidente David Viloria, conocido como Uribana, dejan al descubierto una vez más la terrible crisis que atraviesa el sistema penitenciario del país. Como ven, los adjetivos no son nuestros, los hacen las ONGs que conducen las investigaciones en el ámbito carcelario en Venezuela. A 41 asciende la cifra de internos fallecidos debido a una intoxicación masiva, mientras que 80 reclusos permanecen hospitalizados en las mismas causas, por las mismas causas, luego de que se registrara una confusa situación a 2 días de haberse iniciado una huelga de hambre en la que los privados de libertad denunciaban episodios de malos tratos por parte de la dirección del penal. Se siguen repitiendo situaciones de violencia y muertes en las cárceles venezolanas, asociadas principalmente al hacinamiento, los malos tratos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios del grupo de requisa inmediata carcelaria, además de las pésimas condiciones en las que se encuentran la mayoría de los reclusos. Esta cifra representa un 190% de hacinamiento, las cifras que manejan, de acuerdo a la capacidad instalada en los centros de reclusión. Están hablando de que en su informe semestral de 2014, presentado en agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones destacó un incremento de 3,22 en la población reclusa del país respecto al año 2013, contabilizándose en más de 55.000 el número de personas privadas de libertad en las distintas cárceles del país. De esta manera, ellos refieren pues estas cifras para hablar de condiciones importantes de hacinamiento. La gravedad que revisten los hechos, ya un poco más abajo en el texto del comunicado, dice: ocurridos desde la semana pasada en la cárcel de Uribana, ameritan una investigación oportuna, exhaustiva y transparente que determine las causas de los decesos y permita aclarar esta situación ante el país para evitar que se repitan hechos similares. El Estado debe asumir su responsabilidad en materia carcelaria y promover políticas y medidas que apunten a superar de forma estructural la grave crisis del sistema penitenciario nacional. Esto está suscrito, como les he dicho, y se los muestro para que puedan observarlo, por el Observatorio Venezolano de Prisiones y Provea a los 4 días del mes de diciembre del corriente del año 2014. También en materia de justicia tenemos que citar lo dicho por la Fiscal General de la República en una entrevista en la que menciona Luis Ortega Díaz que María Corina Machado, según su postura, según su opinión, no ha sido víctima de persecución política. Niega la Fiscal General de la República que en el caso de la diputada desprendida de su cargo, separada de su cargo, María Corina Machado, haya persecución política. Todo esto tiene que ver también con las duras críticas que ha recibido el gobierno venezolano y el poder moral, el poder judicial, con estas decisiones contra Machado. Ella además ha respondido, la fiscal, no solamente a las críticas internacionales, sino también al emplazamiento que ha hecho la oposición venezolana. Ha habido pronunciamientos de la Mesa de la Unidad en defensa de María Corina Machado. Ayer veíamos a varios dirigentes de la oposición acompañar a Machado a asistir a esta situación en calidad de imputada que le hizo la Fiscalía General de la República.
En este caso hay que recordar que a ella se le está acusando de conspiración. Otras cosas como terrorismo, como magnicidio, habían sido palabras que habíamos escuchado previas a esta situación, pero cuando acude se le dice que ella está siendo imputada por rebelión. De manera que pues habrá que ver hasta dónde es el alcance de la justicia en este caso. Vamos a detallar esta información, está contenida en el portal del Nacional y dice lo siguiente, el titular que vamos a mostrar para ustedes a continuación. Ortega Díaz, en Venezuela no hay persecución política. Esta nota también está en despliegue en nuestra página web www.vertvnoticias.com. Ortega Díaz, en Venezuela no hay persecución política. La fiscal general de la República aseguró que en Venezuela solo hay persecución penal. Aclaró que a María Corina Machado no se le imputó por el delito de magnicidio. Recuerden, como les digo, que la diputada había asegurado que ella no tenía muy claro cuál era, por qué la estaban citando. Luis Ortega Díaz aclaró en una entrevista al canal Venevisión que la diputada María Corina Machado, separada de su cargo por órdenes del gobierno nacional, se le imputó por el delito de conspiración y dejó claro que en Venezuela no hay persecución política. Y citamos el contenido de las declaraciones de la fiscal. El caso de Machado ha sido muy mediático, incluso los medios de comunicación hablaron de magnicidio. Eso es lo que consideran ellos. Ella fue citada para ser imputada por una investigación que adelanta el Ministerio Público y se le imputó el delito de conspiración. Yo había mencionado la palabra rebelión, quiero corregir, y es conspiración. Bajo ninguna circunstancia se le imputó el delito de magnicidio, porque cuando hablamos de rebelión estamos hablando del ámbito castrense, así que mil disculpas por haber utilizado la palabra rebelión en vez de conspiración. Aclaró que a la ex parlamentaria se le están respetando todos sus derechos, se le permitió estar asistida por sus abogados, acceso a la investigación. Ella solicitó que se practicaran algunas diligencias sobre la investigación. Ahora, otra de las cosas importantes a este respecto es que desde varios flancos se está exigiendo se aclare la veracidad, la autenticidad de los correos que el Ministerio Público y algunos sectores de los medios asociados al gobierno han divulgado para tratar de incriminar a María Corina Machado en este tipo de actuaciones delictivas. De manera que si hay varias cosas que investigar, otra de ellas es la autenticidad de los correos electrónicos, de las conversaciones telefónicas que le fueron intervenidas a la diputada Machado y que están utilizando pues como un supuesto elemento probatorio para incriminarla en estos delitos. Avanzando con algunas otras noticias, el TSJ ha rechazado recursos de espacio público. También ha habido algunos otros recursos que se han intentado, por ejemplo, en el caso de la ONG Control Ciudadano, que interpuso un recurso de nulidad contra las leyes de la habilitante. No sé si recuerdan, quizás no tuvo la ocasión de verlo, pero está en nuestra página web www.vertvnoticias.com, la entrevista que le hicimos hace días a Rocío San Miguel, y ella aseguraba que toda la atención se centró en el ámbito económico, pero hubo algunas otras leyes destinadas, por ejemplo, a la seguridad de la nación, la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que según su punto de vista violan derechos consagrados en la Constitución, en la medida en que se habla, por ejemplo, de figuras como la defensa de la nación a través de los patriotas cooperantes, no necesariamente descritos así en la ley, pero asume Rocío San Miguel que esto es simplemente lo que está de fondo, tratar de convertir a la sociedad en delatora de sí misma, en incluir a las milicias dentro del alto mando militar, etcétera, cosas que pues no necesariamente están en la Constitución y que ahora están consagradas en estas leyes promovidas por el presidente de la República y que están por promulgarse. Así nosotros, agradecidos de que nos hayan permitido llegar a sus hogares, les prometemos un programa lleno de muchas figuras del recuerdo, de las memorias perdidas de Kiko Bautista, el cumpleaños de Euler Guillén, que hoy está cumpliendo 42 años porque él dijo que cumplía 42, así que lo podemos decir. Así que felices de recibirlos y acompáñenos a lo largo de este programa especial para todos ustedes.